Bien, se puede apreciar ahí la diapositiva, ¿no? Bruno. Sí puede, doctor. Se ve. Bien, muy bien. Bien, vamos a empezar entonces. Hoy día tenemos el tema de paciente pre y postquirúrgico, ¿no? Vamos a ver lo que es la preparación del paciente antes de una cirugía y el manejo del paciente después de una cirugía, ¿no? Entonces empezamos con el prequirúrgico. Entonces, pero el preoperatorio van a ser todas las maniobras y actividades, ¿no? Procedimientos que se realizan antes de la cirugía, ¿no? Podemos dividir en tiempos del preoperatorio y cuidados del preoperatorio. Bien, dentro de los tiempos del preoperatorio vamos a clasificar estos en el preoperatorio diferido o programado y el preoperatorio de urgencia, ¿no? Entonces, preoperatorio diferido programado es aquel paciente, ¿no?, que tiene una patología, o podemos decir crónica, ¿no?, en la cual viene y se realiza todos los prequirúrgicos, ¿no?, y se programa una cirugía, ¿no? Puede ser en los siguientes días, ¿no? Es una patología que no amerita una cirugía de urgencia, ¿no? Al contrario del preoperatorio de urgencia, que sí amerita que el paciente sea operado, ¿no?, el transcurso de las 24 horas, ¿no? Entonces, este preoperatorio de urgencia, a su vez, se divide en relativo, absoluto y extremo, ¿no? Entonces, el tiempo preoperatorio de urgencia relativo es aquel que nos permite y nos da tiempo de 12 horas antes de la cirugía, ¿no? El absoluto es aquel que se tiene que realizar en un tiempo menor a 3 horas. Y el extremo, ¿no?, es el que el paciente amerita una cirugía de inmediato, ¿no?, de extrema urgencia, ¿no? Entonces, en relativo podemos mencionar que entre los ejemplos más comunes, la apendicitis aguda, por ejemplo, ¿no?, es una patología que sí amerita cirugía de urgencia, pero nos da un tiempo, pero no menos de 12 horas, para que nosotros podamos realizar algunos laboratorios básicos, ¿no?, y tener una idea de cuál es la situación del paciente, ¿no es cierto? Se puede hacer laboratorios, algunas pruebas de imagen, ¿no es cierto? La absoluta, como ustedes ven, no solamente nos permite unas 3 horas, ¿no? Un ejemplo claro es el hemoperitoneo, ¿no? Es un paciente que tiene algún sangrado en cavidad, ¿no? Eso se denomina hemoperitoneo, presencia de sangre en cavidad abdominal. Entonces, como ustedes ven, la cirugía debe realizarse en un tiempo no mayor a 3 horas. Entonces, solamente podremos hacer algunos laboratorios básicos, ¿no es cierto? No se podría hacer la prueba de imagen porque amerita que la cirugía sea de manera pronta, ¿no es cierto? Y el tiempo preoperatorio de extremo, de inmediato, ¿no?, de extrema urgencia, es aquel en el que el paciente tiene que pasar directamente a quirófano, un trauma cardíaco, por ejemplo, ¿no es cierto? Una amputación traumática, por decir, ¿no? Entonces, el paciente tiene que pasar directamente a quirófano. Bien. ¿Se entiende eso, no? Los tiempos de preoperatorio. Sí, doctor. Se entiende. Ya. Cualquier anormalidad que no entiendan o algún problema del audio, de imagen, me dicen nomás, ¿ya? Bien, entonces en el cuidado del preoperatorio tenemos que tener algo fundamental, llegar a un posible diagnóstico, ¿no? Les decía que en cirugía nosotros manejamos
dos tipos de diagnóstico, ¿no? El diagnóstico preoperatorio y el diagnóstico postoperatorio, ¿no? Les decía ayer que si bien tenemos una impresión diagnóstica, ¿no? Estamos pensando cuál puede ser el diagnóstico del paciente, a veces este puede cambiar durante la cirugía, ¿no? Puede añadirse algún otro diagnóstico o puede cambiar totalmente, ¿no? Entonces, por eso tenemos un diagnóstico postoperatorio, ¿no? Diagnóstico con el que concluimos una cirugía, ¿no? Que a veces puede ser eh, la misma que el diagnóstico preoperatorio, ¿no? Entonces, es muy importante tener una impresión diagnóstica y vamos a llegar a esta a través de la realización de una buena historia clínica, ¿no? Ustedes ya llegaron semiología, ustedes ya saben cómo se debe eh, hacer una buena anamnesis, un examen físico general adecuado, ¿no es cierto? Entonces, en base a esto, en base a la clínica, ¿no? Nosotros tenemos que llegar a una impresión diagnóstica, ¿no? Y la evaluación preoperatoria, ¿no? Consiste en descubrir algunas alteraciones o enfermedades de base que puede presentar el paciente, ¿no? En nuestro medio es muy común pacientes que tienen por decir, diabetes, ¿no? Entre las más comunes, hipertensión arterial, problemas de origen cardíaco o pulmonar crónicos, ¿no? Entonces la evaluación está destinada a eh, tener y descubrir, ¿no? Esas patologías en el paciente, ¿no? También nos ayuda a advertir, por ejemplo, el estado nutricional del paciente, ¿no? El paciente presenta obesidad, ¿no? Presenta desnutrición crónica o algún tipo de alergia, ¿no? Entonces, si nosotros indagamos, ¿no? Y tenemos una buena historia clínica, ¿no? Con todos los antecedentes patológicos, ¿no? El postoperatorio, después de la cirugía, vamos a evitar que haya complicaciones, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Hacer una buena historia clínica, ¿no? Y el preoperatorio de la víspera, que son los cuidados que realiza el paciente antes de la cirugía, ¿no? Unos 24 horas. Obviamente son las cirugías programadas, ¿no? De extrema urgencia y les decía las cirugías de urgencia, generalmente los pacientes eh, se operan así en este preoperatorio de la víspera. Bien, y entre el preoperatorio, en la preparación preoperatoria, les decía ayer que no podemos hacer ningún procedimiento, ya sea mayor, ya sea mediano o el más mínimo, sin el consentimiento del paciente. Por lo tanto, hay que explicarle al paciente, ¿no es cierto?, cuál va a ser el procedimiento que se va a realizar, porque tenemos que tener el consentimiento informado, que les decía, ¿no? Eso es importante, que sepa tanto el paciente como algún familiar cercano del procedimiento, ¿no? Para evitarse problemas legales también, ¿no? Entonces, la información estará en relación a la cirugía general, ¿no? O alguna específica, algún órgano que se vaya a operar específicamente, por decir una cirugía de vesícula, una colestectomía, para que explicarle más o menos al paciente, o si hay alguna cirugía de tipo especial, ¿no? En el cual estemos enterados de que la patología que tiene de base, posible patología que tiene de base el paciente, puede agravar un poco o complicar la cirugía, ¿no? Entonces, el paciente tiene que estar bien informado. Bueno, déjeme retroceder un ratito. Entonces,
Bien. Entonces, con todo lo que nosotros hemos hecho en una buena historia clínica, vamos a clasificar a los pacientes de alto riesgo para una cirugía, ¿no? Y esto va a estar en base muchas veces al estado nutricional del paciente, ¿no? Les decía que es importante valorar el estado nutricional si el paciente es desnutrido crónico, si tiene problemas de obesidad, que generalmente sabemos que los problemas de obesidad traen consigo alteraciones coronarias, ¿no es cierto? Al igual que los estados de desnutrición, ¿no? Pueden afectar en el postquirúrgico, sobre todo la cicatrización de la herida, haciendo que ésta se retrase, ¿no es cierto? Y esté propensa a infecciones, ¿no es cierto? También es importante, les decía, evaluar el aparato cardiovascular para, ¿no? Doctor, no se escucha bien. Bien. Hola, hola, ¿ahora sí? Hola. Hola, ¿me escucha? Aquí se escucha, doctor. Aquí se escucha. De repente tiene algún problema ahí la estudiante con su... Bueno, vamos a seguir. Entonces, les decía que es importante indagar sobre el aparato cardiovascular para determinar si no hay ninguna enfermedades de tipo cardíaca, que son las más comunes, ¿no? Enfermedades de Chagas, les decía, ¿no? Alguna valvulopatía, ¿no? Ya. Y también, ya en el preoperatorio de cirugía, es importante preparar en el caso de que el paciente sea sometido a cirugía de tipo gastrointestinal, ¿no? Entonces, pacientes que van a ser sometidos a cirugía de esófago o intestino o colon, es importante hacer una preparación previa, ¿no? Con un lavado gástrico o la aplicación de enemas evacuantes, ¿no? Que pueden ser mecánicos, químicos o mixtos, ¿no? Entonces es importante preparar también el aparato gastrointestinal en el caso de que el paciente sea sometido a este tipo de cirugías, ¿no? También evaluar el aparato respiratorio, ¿no? Si encontramos que el paciente tiene alguna patología crónica, ¿no? Pulmonar, pues lo más importante será pedir la valoración de repente de algún especialista, ¿no? Para poder tener la seguridad de que la enfermedad esa está controlada y que no va a producir problemas durante la cirugía ni en el posoperatorio, ¿no? Hablando del aparato urinario, ¿no? Es importante también hacer algunas preparaciones en el caso de que el paciente sea sometido a algún tipo de cirugía de tipo renal, ¿no? Será importante hacer una evacuación de la vejiga, colocación de sonda en el caso que amerite, ¿no? Bien, dentro de los problemas endocrinológicos, ¿no? Sabemos que la diabetes es la más común en nuestro medio, y antes de operar a un paciente, estamos hablando de las cirugías programadas sobre todo, ¿no? Entonces es importante verificar que el paciente esté cumpliendo su tratamiento, ¿no es cierto? Entonces se hace la consulta al paciente si cumple o no su tratamiento y obviamente tendremos que pedir alguna prueba laboratorial, ¿no? Para poder nosotros verificar, les decía, que la glicemia de ese paciente esté por lo menos en rangos normales, ¿no? En el caso de que no esté en rangos normales o esté alterado, ¿no? Esté elevado, pues se tendrá que corregir, ¿no? Esa glicemia, ya sea con el uso de medicamentos o pedir la valoración de un endocrinólogo, ¿no? Porque si operamos a un paciente con niveles altos de glicemia, ¿no? Probablemente haya complicaciones durante la cirugía y también en el postquirúrgico, ¿ya? Bien, entonces dentro de lo que es los laboratorios y las pruebas de imagen que les decía, ¿no? Dentro de lo que son los laboratorios básicos que nosotros podemos requerir para un paciente
durante el prequirúrgico están principalmente un hemograma completo, ¿no? Estará un coagulograma, que es importante, ¿no? Estará también el saber la glicemia que les decía, ¿no? Valorar la función renal pidiendo urea y creatinina, ¿no es cierto? Si se trata de repente de algún tipo de patología vesicular, biliar, habrá que descartar también una pancreatitis, entonces pediremos amilasa, lipasa, ¿no? Entonces, todos esos laboratorios tendrán que ser solicitados antes de la cirugía. Y podemos también, obviamente, solicitar una ecografía abdominal, ¿no es cierto?, que nos reporte cuál es el estado de los órganos intraabdominales. Y algo que es fundamental en las cirugías programadas es el riesgo quirúrgico, ¿no? Y el riesgo quirúrgico es la valoración que hace el cardiólogo, ¿no? En base a los laboratorios, en base a una radiografía de tórax y un electrocardiograma, para poder saber si el paciente, ¿no?, está en óptimas condiciones para una eventual cirugía, ¿no? Y también existe la valoración preanestésica, ¿no? También antes de una cirugía programada, el anestesiólogo, ¿no?, va y valora al paciente, ¿no? Y él clasifica bajo una escala que se denomina ASA, que la pueden ver ustedes ahí, ¿no? Es el riesgo que tiene cada paciente, ¿no?, de acuerdo al tipo de cirugía que va a realizarse, ¿no? Y en base también a las patologías que pueda tener de base, ¿no? Entonces tenemos una ASA 1, ¿no? Vamos a poner otra. Bien. Entonces ahí tienen el ASA 1, ¿no? Paciente que requiere una cirugía y no tiene ninguna patología de base, ¿no? La ASA 2 corresponde a un paciente que tiene alguna enfermedad sistémica, pero sin limitación funcional, ¿no? Puede decir un paciente hipertenso, diabético, pero que está controlado, ¿no? Una ASA 3, un paciente con enfermedad sistémica grave, ¿no? Paciente, por decir, con insuficiencia renal, ¿no?, o diabetes mal controlada, ¿no?, corresponde a un ASA 3. Un ASA 4, un paciente que tiene enfermedad sistémica grave que amenaza la vida, ¿no? Paciente con insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática descompensada, ¿no? Son clasificaciones ASA 4. Un ASA 5, miren, el paciente en mal estado general, casi moribundo, como dice allí, ¿no? Estamos ante un paciente, por decir, con un choque séptico, puede ser por una pancreatitis aguda infectada, ¿no? Entonces va elevando el riesgo de morbilidad, ¿no? Mortalidad, ¿no? Entonces, un ASA 6, un paciente que tiene muerte cerebral, es un paciente potencial donador de órganos, ¿no? Entonces, la clasificación de la Escuela Americana de Anestesiología, ¿no? ASA. Les decía que también el cardiólogo, ¿no?, realiza la valoración del paciente y este clasifica según el índice de Goldman, ¿no? Entonces, no vamos a entrar mucho en detalle. Esto es igual, es similar a la clasificación de ASA, le va asignando un grado a la escala de Goldman, ¿no?, del 1 al 4, ¿no? El 1 es un paciente que no tiene ninguna patología de base y el 4 de alto riesgo, ¿no? Muchas veces el cardiólogo también recomienda, si estamos ante un paciente Goldman 2 o 3, la presencia de un cardiólogo durante la cirugía para cualquier complicación que pueda producirse en el intraoperatorio. Les decía que el preparatorio de la víspera, ¿no?, es los cuidados que realiza el paciente 24 horas antes de la cirugía. Obviamente será un paciente que tendrá que estar en ayunas, ¿no?, NPO, nada por vía oral, ¿no? Tendrá que ser un paciente sometido a un baño general, tendrá que hacer alguna tricotomía, ¿no? ¿Alguien sabe qué es una tricotomía? ¿A qué se refiere el término tricotomía? A ver, Bruno, ¿usted sabe qué es una tricotomía? No, no sé, doctor. Nuestra compañera Fabi.
Tampoco, doctor. Bien, el término tricotomía se denomina a la preparación de la región en la cual se va a hacer la cirugía, ¿no? Muchas veces hay que afeitar, ¿no? Trico es pelo, ¿no? Tomía es cortar. Básicamente es afeitar la región que se va a operar, ¿no es cierto? Si esto se amerita, ¿no? Si el paciente obviamente tiene un poco de vello ahí, entonces la enfermería es la encargada de realizar la tricotomía, ¿no? Afeitar la zona quirúrgica, ¿no? De esa manera garantizamos una zona limpia pues durante la cirugía, ¿no? Bien, hasta ahí alguna duda que tengan. No, doctor, perfecto. Muy bien, entonces, y le decía que él también, muchas veces el anestesiólogo, además de hacer la clasificación ASA, hace la medicación preanestésica, ¿no? Muchas veces tienen que usar algún tipo de ansiolíticos, ¿no? O, ¿por qué? Porque a veces el paciente se siente ansioso antes de una cirugía, ¿no es cierto? Pacientes que por primera vez van a ser sometidos a una cirugía, es normal que presenten un poco de ansiedad, ¿no? O también de repente, si el anestesiólogo encuentra alguna alteración de algún laboratorio, ¿no? Entonces él pide una previa corrección, ¿no es cierto? A veces puede ser que el paciente, por decir un ejemplo, que encuentre un paciente con un hematocrito levemente bajo, entonces pide o pedirá para el intraoperatorio paquetes globulares para una eventual transfusión en el caso que amerite, ¿no? Entonces, todo eso va en lo que es el preoperatorio. Bien, vamos a pasar al postoperatorio. ¿Ya? Y es el tiempo, les decía, que transcurre efectuada la cirugía, ¿no? En el cual va a darse la recuperación del paciente y la rehabilitación del mismo, ¿no? Entonces, al igual que hemos clasificado el preoperatorio, esto podemos clasificar en postoperatorio en inmediato, mediato y alejado, ¿no? El postoperatorio inmediato, ¿no? Serán las primeras 24 horas que transcurran después de la cirugía, ¿no? Generalmente esto transcurre en una sala de recuperación posanestésica, ¿no? Si ha sido una cirugía sin complicaciones o cuando por algún motivo el cirujano ve conveniente que el postoperatorio transcurre en una sala de cuidados intermedios o en una sala de terapia intensiva, ¿no? Entonces, de acuerdo a la complejidad de la cirugía. En la mayor parte de los casos, la cirugía transcurre en una sala de cuidados posanestésicos, ¿no? En la cual el paciente es monitorizado, ¿no? Los signos vitales se controlan cada 10 minutos, ¿no? Y se va verificando, ¿no? La respuesta refleja del paciente, ¿no? Se van verificando los reflejos y las respuestas homeostáticas. Es decir, no sabemos muchas veces, por decir un ejemplo de una cirugía de hernia, pónganse, muchas veces la anestesia que se administra en este tipo de cirugías es una anestesia raquídea, ¿no? Por inyección en el espacio peridural. Y lo que se hace es abolir el dolor, pero también los reflejos, ¿no? Entonces, los pacientes no pueden mover los pies después, ¿no? Todo lo que se va controlando en el postquirúrgico es que vuelvan normalmente estos reflejos, ¿no? Se le va pidiendo al paciente que vaya eh, de a poco, ¿no? Nuevamente ir moviendo los miembros inferiores, ¿no? Entonces va valorando los reflejos. O cuando el paciente ha sido sometido a anestesia general y ha sido intubado, ¿no? Entonces la cirugía en ese caso va a abolir el reflejo de la deglución, ¿no? Y en el postoperatorio, obviamente, veremos que se van a revertir estos efectos de la anestesia. Entonces, se le pedirá al paciente que vaya de a poco, ¿no? Tragando, deglutiendo saliva
para ver cómo está el reflejo de la deglución, ¿no? Entonces, en el periodo en el cual se va verificando todo eso, ¿no? El posoperatorio inmediato, ¿no? Corresponde desde las 24 horas después de la cirugía hasta el día 30, ¿no? Generalmente es el periodo en el cual la mayor parte de los pacientes son dados de alta, ya sea alta hospitalaria o ya sea alta médica. ¿Cuál será la diferencia entre alta hospitalaria y alta médica? ¿Alguien tiene una idea? No, doctor. No tengo idea. Ya. Fabi, ¿Qué, doctor? ¿cuál es la diferencia entre alta médica y alta hospitalaria? No sé, doctor. Ya, la alta hospitalaria es cuando el paciente se va a su casa, pero todavía sigue recibiendo medicación. Ya. El alta médica es cuando el paciente, ¿no? Cuando el paciente ya no amerita más ningún tipo de medicación, ¿no? Cuando está alta médica. Entonces, el alta hospitalaria, cuando el paciente es dado de alta, se va a su casa, pero ustedes saben, siempre se lo manda con una medicación para poder cumplir, ¿no? Póngase un paciente. Nosotros sabemos, ¿no?, que un paciente debe recibir, por decir, ¿no?, antibióticos por lo menos por el lapso de 5 a 7 días, que es lo normal, lo mínimo, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que está recibiendo después de la cirugía una medicación, un antibiótico, ¿no?, y a los 3 días ustedes ven que está en condiciones de alta, el paciente se va a su casa, pero tendrá que terminar los antibióticos, ¿no?, por vía oral, ¿no? Cambiar, si es que ha recibido un antibiótico por endovenoso, cambiar uno similar por vía oral y tendrá que cumplir los 7 días, ¿no? Entonces el paciente se va todavía con medicación, ¿no? Entonces es una alta hospitalaria. Y la alta médica es cuando, ¿no?, una vez concluido la medicación, el paciente hace su control y ya no amerita más medicación, entonces le da el alta definitiva, que es el alta médica, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces les decía que en el postoperatorio normal o fisiológico, ¿no?, el paciente va recuperando de la anestesia, ¿no? Hay una reversión de los efectos anestésicos, ¿no? Les decía el reflejo de la deglución, ¿no?, el reflejo motor, ¿no? Y también se valora algo que es importante, que es el hilio intestinal, ¿no? El hilo intestinal son los movimientos peristálticos que realizan el intestino delgado, ¿no?, que a veces pueden estar disminuidos por efectos de la anestesia. Entonces, ¿cómo valoraremos eso? Simplemente haciendo una auscultación del abdomen, ¿no es cierto? Vamos ahí escuchando los ruidos hidroaéreos, ¿no? Y vamos valorando que estos vuelvan a su actividad normal, ¿no? Entonces, de igual manera, se van controlando, les decía, los signos vitales, fundamental durante el postquirúrgico, ¿no? Y ya en ese tiempo también se puede decir que ya empieza el proceso de cicatrización de las heridas, ¿no? Les decía, si dependiendo de la complejidad de la cirugía, ¿no?, postoperatorio, puede cursar en una sala de cuidados posanestésico, ¿no?, una de cuidados intermedios, o terapia intensiva, o algunas veces son cirugías ambulatorias, ¿no?, que se hacen con anestesia local, en la cual el paciente no amerita recuperación, el paciente termina la cirugía y puede irse a su casa o cumplir o concretar sus actividades posteriores, ¿no? Bien, algunos cuidados que hay que tener en el postoperatorio, como el traslado del paciente, ¿no? La mejor
la mejor posición para trasladar a un paciente es de cúbito dorsal y con la cabeza en rotación lateral, ¿no? Para evitar la broncoaspiración. Es fundamental eso. También se tendrá que cuidar las sondas y drenajes que presente el paciente. Esto es fundamental. Muchas veces sucede, ¿no? Algún accidente durante el traslado del paciente del quirófano al cuarto para recuperación post-anestésica, ¿no? Sucede muchas veces que los drenajes, ¿no? Se pueden salir por algún mal movimiento, ¿no? Es importante realizar los cuidados de esto, ¿no? Entonces la estadía en la sala de recuperación va a estar de acuerdo a en cuánto tiempo el paciente le tome recuperar, ¿no? Y revertirse de la anestesia, ¿no? Los pacientes de alto riesgo van a ir a terapia intensiva, les decía. Hay algunas órdenes postoperatorias que se deben cumplir con rigor en el caso de transfusiones postquirúrgicas, ¿no es cierto? Correcciones correcciones electrolíticas, ¿no? Control de sondas y drenajes, catéteres, ¿no? Entonces, muchas veces los pacientes ameritan un cuidado al detalle, ¿no? De esto, de las órdenes postquirúrgicas y de la cuantificación y el registro de lo que son los débitos por sondas o drenajes, ¿no? Bien, el control de signos vitales les decía que es fundamental, ¿no? Porque la mayor parte de las complicaciones después de una cirugía ocurren en este periodo, ¿no? En el postoperatorio inmediato, ¿no? A veces hay pacientes que, por decir, salen de una cirugía de vesícula laparoscópica o convencional y por algún que otro motivo, ¿no? Se produce una complicación después de la cirugía y esto se ve reflejado inmediatamente en los signos vitales, donde hay que es fundamental, les decía, ¿no? Si encontramos un paciente, por decir, con tendencia a la hipotensión, ¿no? Y con una taquicardia, ¿no? Entonces, y un paciente que ha sido sometido a algún tipo de cirugía, entonces inmediatamente pensaremos que puede ser que hay una hemorragia, ¿no? Ahí que esté causando esos valores de signos vitales, ¿no? Entonces, fundamental la toma de signos vitales durante este tiempo, ¿no? Desde presión arterial, pulso, como dice, cada 10 a 15 minutos, las primeras 2 horas y luego posteriormente cada 2 horas, ¿no? También es importante ver la saturación de oxígeno, ¿no? Mediante un oxímetro de pulso, ¿no? Para ver cómo está el paciente captando, ¿no? El oxígeno y descubrir si hay algún problema de hipoxia, ¿no? Puede ser el caso. Generalmente los pacientes tienden a hacer hipotermia por los efectos de los anestésicos, ¿no? Van a haber pacientes que salen temblando con sensaciones de frío, ¿no? Eso es normal, sí. ¿No? También es importante la posición del paciente, ¿no? Les decía que hay que darle la comodidad al paciente. Algo que es importante cumplir en el postquirúrgico en los pacientes que han sido sometidos a anestesia raquídea, ¿no? El paciente tendrá que estar en el cúbito dorsal total, ¿no? El paciente no podrá usar almohada, no podrá estar en semifowler, nada, tiene que estar en el cúbito dorsal total. ¿No es cierto? ¿Por qué? Para evitar la cefalea posanestésica, ¿no? Es una complicación muy frecuente después de la anestesia raquídea en nuestro medio, ¿no? Ya es importante eso. Entonces, algo que es importante, que quiero que hacer una pausa en esto, que quede claro, es la movilización precoz, ¿no? Ojo con este dato, ¿no? Siempre me gusta preguntar esta parte en el examen.
porque es algo que va contra lo que se decía antes, ¿no? Contra los mitos que teníamos, ¿no? Que el paciente después de una cirugía no debe moverse, debe permanecer en cama, ¿no? Entonces, hoy en día se sabe que es todo lo contrario, ¿no? Mientras un paciente recupere, recobre su actividad física, ¿no? De manera más pronta, más precoz, ¿no? Esto va a ir en mejoría del paciente, ¿no? No es que se va, como tienen, ustedes van a escuchar a los pacientes que han sido operados, dicen, no, no me quiero mover porque se me puede abrir la herida, no puede sangrar la herida, ¿no? Entonces, esto es totalmente falso. Lo que nosotros hacemos en cirugía es promover, ¿no? Promover la movilización precoz, porque se ha demostrado que la movilización precoz evita la forma